Indiana Jones y el Dial del Destino es un peliculón que nos da una despedida digna, emocionante y llena de acción a un icono del cine. Hola a todos y todas, hoy estamos aquí para hablar de Indiana Jones y el Dial del Destino, la quinta entrega, para muchos la cuarta, ya hablaremos de eso después, del icono del cine de aventuras creado por Steven Spielberg y George Lucas. Avisar de que a partir de ahora no va a haber spoilers, voy a tratar como siempre puntos del argumento importantes, pero nunca desvelando demasiado ni destripando los giros y ni nada que no queráis saber. Hay que preservar las sorpresas y hay que preservar la experiencia. Indiana Jones y el Dial del Destino es, como decía, la quinta entrega de la saga Indiana Jones. En este caso, James Mangold recoge el testigo de Steven Spielberg, que por primera vez en la saga no dirige una película de esta franquicia. Spielberg se mantiene en la película como productor ejecutivo, pero Mangold toma las riendas y la verdad es que es una elección bastante acertada si tenemos en cuenta la experiencia y la filmografía de este cineasta, ya que es conocido, entre otras cosas, por orquestar ya previamente El canto del cisne, ¿no? Una aventura crepuscular de otro héroe icónico del cine y de los cómics, como es Lobezno. James Mangold, además de dirigir las otras entregas en solitario de Lobezno, fue el encargado de realizar la que fue la última aventura hasta ahora de Hugh Jackman como Lobezno en Logan. Teniendo esto en cuenta, la verdad que, como decía, Mangold es una opción acertadísima a priori. A posteriori, después de ver la película, pues puedo decir que también, pero bueno, no voy a adelantar acontecimientos. Indiana Jones y el Dial del Destino se estrena 42 años después de la primera aventura de Indiana Jones en el cine, En busca del arca perdida, y 15 años después de Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal. El Reino de la Calavera de Cristal, como todos sabéis, universalmente está considerada como la peor película de la saga. Es una película que no fue muy bien recibida en su día y que con el tiempo incluso pues, ha ido perdiendo bastante el favor más todavía del público. Para muchos no existe, para muchos no es canon. Hay que decir que el legado de Indiana Jones con sus tres primeras películas es tan indeleble, es tan intocable, que incluso con el daño que pudo haber hecho la cuarta película no fue lo suficiente como para empañar este legado del que hablo de Indiana Jones. Aún así, hubo daño. Esta película creó cierta mella en la reputación de la saga que había que compensar de alguna manera. Aquí está Indiana Jones, el Dial del Destino, para acometer ese reto que no es precisamente pequeño y que, voy a decirlo ya, consigue superar con creces. Disney y Lucasfilm tomaron la arriesgada decisión de presentar Indiana Jones y el Dial del Destino en el Festival de Cannes, hace ya pues, un mes y medio aproximadamente, un mes y medio antes del estreno de la película en salas en todo el mundo. Un movimiento bastante arriesgado, como digo, que pues, en su momento nos quiso a lo mejor decir que estaban muy seguros del producto que tenían entre manos y que además, bueno, tenían que aprovechar la ocasión del festival para dedicar a Harrison Ford un merecido homenaje a su carrera y en especial a su recorrido como Indiana Jones durante más de 4 décadas. Era importante y era una ocasión, una coyuntura especial e ideal para él y así fue. Harrison Ford fue al Festival de Cannes, recibió un homenaje precioso, emocionadísimo. Y la película, pues quizá no corrió tan buena suerte. Una vez proyectada la película en Cannes, quizá el movimiento, la decisión de enseñarla allí, a lo mejor pues le salió un poquito mal a Disney porque las críticas no fueron tan favorables como quizá ellos esperaban y empezó a quizá tumbar un poco las expectativas que había alrededor de la película. Pero tengo que decir que una vez vista la película, de hecho, voy a contarlo, cuando salimos del pase de prensa que tuvimos la semana pasada para ver esta película, la sensación generalizada y el comentario que más se repitió entre mis compañeros y que yo también repetí varias veces es que película pusieron en Cannes, o quién vio la película en Cannes, a lo mejor dicho, porque para nada el batacazo creativo que nos esperábamos después de aquellas primeras reacciones en Cannes. Indiana Jones y el Dial del Destino es una muy buena película y es una despedida muy digna al personaje que compensa bastante los errores que pudo haber cometido la saga con la Calavera de Cristal. Vamos a hablar un poco del argumento de Indiana Jones y el Dial del Destino. Recuerdo, sin spoilers, pero con detallitos que, pues a lo mejor si no queréis saber nada, podéis darle al fast forward un par de minutos, pero vamos, que os voy a contar a grandes rasgos de qué va esta película. Indiana Jones y el Dial del Destino nos devuelve al pasado, como siempre, todas las películas de Indiana Jones ya sabéis que transcurren en el pasado, pero en este caso lo que tenemos es un flashback
a los primeros años de aventuras de Indiana Jones. ¿Cómo lo consiguen? Con el rejuvenecimiento digital, esta técnica que Disney tiene que utilizar absolutamente en todas sus películas, como ya sabéis. O sea, si tiene la oportunidad de rejuvenecer a un personaje de Marvel, de Disney, de donde sea, lo van a rejuvenecer. Star Wars lo hemos visto con Mark Hamill, lo hemos visto con Samuel L. Jackson en Marvel, con Robert Downey Jr. y con muchísimos otros. Y aquí quizá lo llevan un paso más allá, porque el rejuvenecimiento de Harrison Ford tiene lugar en un prólogo extendido que dura, a ver, no lo conté, pero aproximadamente 20-25 minutos, es bastante largo, en el que tenemos en pantalla a Harrison Ford, al Harrison Ford de 1980, principios de los 80, y hay que decir que en la mayor medida, en la mayor parte de este prólogo está bastante bien, está bastante conseguido, pero también hay momentos en los que chirría un poquito el tema del rejuvenecimiento. De todos modos, hablaremos de eso ahora cuando toquemos el tema de los efectos visuales y en el apartado visual de la película, pero en general bastante bien, bastante mejor de lo que podía haber sido. Se nota que la técnica ha avanzado bastante. Después de este flashback en el que se nos disponen un poco los elementos de lo que va a ser esta misión, esta aventura, se nos introduce el artefacto que va a ser el centro de la narrativa de esta misión, se nos introduce a un personaje que fue clave en el pasado de Indiana Jones y que va a ser clave en el futuro del personaje en esta película, y a continuación, bueno, también se nos presenta al villano, también hablaremos luego de él, Voller, interpretado por Mads Mikkelsen, y más adelante pues saltamos a el presente, que es el presente en la propia película, 1969. Telón de fondo, la carrera espacial, los cambios culturales y sociales que están ocurriendo a finales de la década en Estados Unidos, y nos encontramos con Indiana Jones como profesor. Él sigue dando clases en la universidad y está a punto de jubilarse, ya está llegando al final de su carrera. Es un Indiana Jones solitario, es un Indiana Jones que después de haber vivido las mayores aventuras del mundo está de capa caída, está triste, está solo, y se encuentra con la oportunidad de vivir pues una última aventura antes de jubilarse, tanto como profesor como arqueólogo aventurero, y se la brinda Helena Shaw. ¿Quién es Helena Shaw? Es el personaje interpretado por Phoebe Waller-Bridge, la incorporación estrella de esta saga, que reaparece en la vida de Indiana Jones para llevarlo en una nueva aventura en busca de una reliquia, un artefacto, mejor dicho, la mitad, el trozo de una reliquia, para completar un artefacto que tiene poderes, o que supuestamente tiene poderes especiales. No vamos a entrar en detalle tampoco sobre este tema, porque cuanto menos sepáis del tema y más descubráis con el desarrollo de la película, más la vais a disfrutar, estoy seguro. Detrás de este artefacto tenemos a un villano, o un villano colectivo que recuperan desde la primera película. Recordemos que en Busca del Arca Perdida los villanos, los malos de Indiana Jones, son los nazis. El villano clásico por antonomasia de Indiana Jones, que vuelve en el Dial del Destino, y además vuelve pues en un momento bastante oportuno para recordarnos que, por desgracia, siguen entre nosotros. Es una decisión traer este villano que provoca un ciclo completo y que además, por desgracia, nos dice bastante también de nuestra realidad, se puede extrapolar a nuestra realidad. Voller va detrás de este artefacto, y pues lo que sucede a continuación es lo que ya sabéis, porque si conocéis la saga Indiana Jones sabéis que lo que nos da esta película es lo mismo que nos dan las anteriores, es una serie, una sucesión de escenas de acción, a cada cual más impresionante, más espectacular y más trepidante, que nos lleva por tierra y agua. En esta ocasión agua, es una incorporación bastante señalable, que componen una película bastante divertida, bastante trepidante y que no da tregua, ¿no?, al espectador. James Mangold no es Steven Spielberg, vale, pero hay que decir que es un alumno aventajado, y aquí se parece bastante, se acerca bastante a lo que Spielberg ha conseguido a lo largo de su carrera con el cine de aventuras. Es un pupilo muy inteligente, sabe filmar escenas de acción brutales, y transmite perfectamente la esencia de la saga y esa esencia spielbergiana que es esencial para continuar y para cerrar sobre todo esta franquicia. Lo que hace Mangold y la película es tirar bastante de nostalgia, pero afortunadamente no abusa de ella. Una cosa que nos está pasando mucho con los revivals, con los reboots últimamente, es que se apoyan demasiado, ¿no?, en el cameo fácil, que al final acaba siendo vacío, en un poco la repetición, y al final acaban haciendo un refrito de lo que ya se hizo anteriormente, cosa que normalmente no funciona. Con Indiana Jones y el Dial del Destino afortunadamente no ocurre esto. Mangold sabe cómo rendir homenaje a la esencia y el espíritu de las tres primeras películas de Indiana Jones, pero logra no caer en ese refrito del que hablaba. Hay muchas conexiones con las películas anteriores, que esto no os quepa duda. Si sois fans de la saga vais a disfrutar
como niños de todas las conexiones que hay con las anteriores películas, y no solo con las tres primeras, sino también con la cuarta, a modo de referencias, de guiños. Lo bueno es que los guiños en esta película no son guiños súper obvios, ¿vale? Hay alguno que sí que es más directo e inconfundible, pero hay algunos que hay que ser muy fan y hay que observar mucho para detectar pues esta referencia a este momento de la primera película o este momento de la segunda película que a lo mejor si no la has visto 1000 veces pues se te escapa. Entonces me parece muy bien cómo están insertados estos momentos nostálgicos y estos momentos de conexión al pasado. Una de las conexiones más importantes que hace la película, esto creo que sí que es importante señalarlo, es contarnos un poco qué ha pasado entre esta cuarta entrega, entre la Calavera de Cristal y el Dial del Destino, sobre todo en lo que respecta a los personajes que nos introdujo en esta cuarta película, que parecía que iban a ser el futuro de la franquicia y al final no. Efectivamente estoy hablando de Matt Williams, del personaje de Shia LaBeouf, que ya sabemos cómo pues, ha acabado la carrera de este señor, y estaba claro que Matt Williams no iba a volver. Afortunadamente la película nos explica, une las piezas y nos explica qué ha pasado con este personaje, cómo lo que ha pasado y la historia un poco que ha transcurrido en estos 15 años ha afectado a Indiana Jones en su momento de entrada a la tercera edad, por decirlo de alguna manera. Y está bastante bien conectado y bastante bien aprovechado, no es gratuito, que es lo más destacable de esta película en general, con el tema de la nostalgia y con el tema de las conexiones al pasado. No es gratuita, está muy bien llevado todo, muy bien conectado todo y muy bien estructurado todo, que no era fácil. Y luego es una película con muchísima alma y con muchísimo corazón, pero sobre todo es una película con muchísima acción. O sea, hay que destacar por encima de todo esas secuencias que, como decía, una detrás de otra nos ponen en el borde del asiento, llenas de adrenalina, desde el prólogo de 20 minutos, que es un no parar en un tren, pues persecuciones, bueno, las persecuciones son impresionantes. O sea, si habéis visto las pelis de Indiana Jones, hay persecuciones en las anteriores películas que son para quitarse el sombrero, nunca mejor dicho, y en esta quinta entrega es que las persecuciones son de lo mejor, o sea, es pura experiencia inmersiva en la que parece que estás en algunos momentos en un parque de atracciones, en una montaña rusa. Estas escenas de acción además recuperan una fórmula de las tres primeras películas que me parece bastante ingeniosa y que es bastante sutil, pero que se diferencia bastante de otras escenas de acción de otras películas, de otros blockbusters, y son esos giros dentro de la propia escena de acción que te sorprenden porque te llevan hacia donde no te esperas nunca, y que en esta película yo creo que se utiliza mucho este recurso en casi todas las escenas para mantener esa adrenalina y esa sensación y esa emoción de no sé a dónde me lleva esta montaña rusa. Está muy conseguido, está muy bien y hace que la película sea una experiencia súper divertida. Pero luego además es que la película tiene bastante emoción y bastante alma, como decía. La aportan, por supuesto, los actores. Vamos a hablar del reparto, por supuesto, porque principalmente Harrison Ford, el trabajo que realiza en esta película no se puede subestimar, ¿vale? Harrison Ford es un señor de 80 años que ahora mismo que podía darle igual todo y que de hecho, bueno, en cierto modo le da bastante igual todo, pero él podía haber venido a esta película con el piloto automático a cobrar su cheque y a seguir viviendo la vida padre. ¿Qué pasa? Que no hace eso. Harrison Ford aquí lo que hace es entregarse al 100%. Es increíble verlo trabajar en esta película y se nota claramente que de todos sus personajes icónicos, él ya se ha despedido de Han Solo en Star Wars El Despertar de la Fuerza, se ha despedido de Rick Deckard, del replicante en Blade Runner 2049, y aquí en Indiana Jones se despide del personaje que, por la sensación que a mí me da viendo esta película, es probablemente al que más cariño le tiene de todos sus personajes más legendarios, más icónicos. La emoción con la que se aproxima el personaje y a esta interpretación es indudable. La entrega del actor se ve no solo en la acción, que él, pues ya digo que a sus 80 años hace todo lo que puede, con ayuda por supuesto, de los especialistas y de los efectos visuales, pero la verdad que le aporta una vitalidad bastante grande al personaje, pero sobre todo donde brilla Harrison Ford en esta película es en las distancias cortas, en esos primeros planos en los que le miras a los ojos y ves la emoción que hay en él en esta despedida a la hora de decirle adiós a un personaje que significa mucho para él. Y aquí lo bueno es que además está muy bien acompañado por la coprotagonista, que es el mejor fichaje posible para esta saga, Phoebe Waller-Bridge. Conocéis a Phoebe Waller-Bridge probablemente por Fleabag, que es la creadora y la protagonista de Fleabag. Es una de las creadoras de Hollywood del momento y ya ha participado en otras sagas como Star Wars, ha ayudado con los guiones de James Bond. Es una persona que ya está bastante familiarizada con el tema de las sagas y los blockbusters, y aquí por fin pasa a primer plano junto a Harrison Ford para darnos
a un personaje, Helena Shaw, que es probablemente pues, una incorporación, la mejor incorporación que podía tener esta saga. Es puro carisma este personaje y Phoebe Waller-Bridge en este papel. Es divertidísima, es increíble el dominio que tiene del timing cómico, ¿no? Este de soltar la broma y de soltar la réplica a Harrison Ford en el momento exacto para ser lo más gracioso posible. Esta persona domina esto al 100% y hace que la película sea incluso más dinámica de lo que ya es gracias a la acción y a la aventura. La química que tienen los dos es probablemente lo mejor, una de las mejores cosas de la película. Química que además comparten con Ethan Isidore, que es el niño de la película, Teddy, que es un poco un homenaje y una continuación de lo que hizo Ke Huy Quan con Tapón en la segunda entrega. Es un poco el Tapón de esta película, pero lejos de ser, como decía antes, un refrito de lo que fue Tapón en El Templo Maldito, es una manera de trasladar el espíritu de este tipo de sidekick a algo nuevo y diferente. El chico le da bastante carisma también y los tres forman un equipo aventurero muy, muy divertido. Del resto del elenco habría que destacar a Boyd Holbrook, por ejemplo, que hace de secuaz del villano, también está bastante bien, y Antonio Banderas, que, bueno, su papel aquí es bastante pequeño, pero es divertidísimo, es muy gracioso. La escena en la que él sale va a haber risas garantizadas con él, aunque ya digo, no sale mucho en la película, así que tampoco vayáis a esperar ver a Antonio Banderas durante mucho rato. Pero a quien hay que destacar, después del trío protagonista, es sin lugar a dudas a Mads Mikkelsen. Mads Mikkelsen interpreta al villano de la película, es Voller, como decía, al principio es un nazi que actualmente, o en 1969, trabaja como científico para la NASA, infiltrado en el gobierno, infiltrado en las altas esferas del gobierno estadounidense. Voller va detrás de este artefacto con un plan secreto que es bastante fuerte, bastante potente. No voy a desvelar tampoco nada del tema, pero tengo que decir que uno de los mayores aciertos de esta película es traernos de vuelta a los villanos de verdad. En los últimos años, a lo que Marvel nos ha acostumbrado, a lo que Disney nos ha acostumbrado, básicamente todos los blockbusters nos han acostumbrado, es que los villanos son humanos con traumas que justifican sus acciones malvadas. Llega un momento en que te cansas un poco de esta fórmula del villano que al final no es tan malo, ¿no? A veces está bien, a veces no tanto, pero al final es como, joder, ¿dónde ha quedado ese villano grandilocuente, malvado, con motivaciones de verdad oscuras, para ir en contra del héroe y para ir en contra del mundo? Esto lo recuperamos en esta película y está muy bien recuperado además. Al fin y al cabo es un nazi, no puedes humanizar a estas alturas a un nazi como villano en esta película, así que lo que hace Mangold, lo que hace Spielberg, lo que hace esta película es lanzarse de lleno a construir un villano oscuro sin redención posible, lo cual es súper refrescante en estas alturas de la película un poco. Mikkelsen está soberbio. Si Phoebe Waller-Bridge era un fichaje estrella, es que Mads Mikkelsen nació para hacer de villano en Indiana Jones. Es que su cara es de villano de Indiana Jones y tenía que estar aquí. Y no decepciona en ningún momento. Es increíble, si lo conocéis, pues es todo carisma, es todo presencia y su manera de aproximarse al villano es genial. Y bueno, llegando un poco al final de la cuestión, hay que hablar un poco de cómo todos los climas de las películas de Indiana Jones se adentran en terreno fantástico. Hay que recordar que, y esto muchos espectadores lo olvidan, Indiana Jones es una saga que sí, pone el foco en la aventura, en la acción, en la historia también, pero también en la mitología fantástica y en la fantasía abiertamente, incluso en la ciencia ficción. Esto es algo que no podemos olvidar y quizá esto fue lo que dañó en cierto modo La Calavera de Cristal al estrenarse en 2008. El público estaba acostumbrado a otras cosas y quizá lo que recibía antes con mayor apertura de mente, por decirlo de alguna manera, en La Calavera de Cristal lo recibió con un poquito más de incredulidad. Dicho esto, lejos de separarse de esa faceta más fantástica y más de ciencia ficción de la saga, lo que hace esta quinta entrega es abrazarla ya por completo. Es una cosa, bueno, pues llegamos a un clímax bastante loquísimo en cuanto a ese tema, que cierra la saga por todo lo alto y que nos da lugar a un final muy emotivo que, si no lloráis, es que no sois humanos y estáis muertos por dentro, ya lo digo directamente. ¿Qué podemos destacar malo de Indiana Jones y el Dial del Destino? Porque diréis, joder, la película es perfecta. Vale, no es perfecta, pero está bastante bien como final y bastante bien comparada con la trilogía original, sin llegar a ese nivel, porque es imposible recuperar una magia de hace 30, 40 años, pero se acerca bastante. Lo malo, quizá los efectos digitales, pero con una pequeña anotación. Indiana Jones y el Dial del Destino
está visualmente, a nivel de efectos digitales, por encima de lo que hemos visto últimamente bastante en otras blockbusters de la misma naturaleza, por ejemplo, sin ir más lejos, en los de Marvel. Los efectos de Indiana Jones y el Dial del Destino están, por lo general, muy bien, pero chirrían en momentos puntuales. Es decir, por ejemplo, retomando un poco el prólogo con el rejuvenecimiento digital, lo que decía al principio era eso, que pues hay planos en los que ves a Harrison Ford y dices, joder, es increíblemente realista, o sea, te da la sensación de que estás viendo al Harrison Ford de hace 40 años. Luego hay otros planos que quizá por el movimiento no está tan dominada la técnica y chirría un poco más y te saca un poquito más de la película. Luego también hay escenas de acción, persecuciones en las que la superposición digital no está tan bien lograda y también te saca un poco de la escena, pero por lo general, salvo estos momentos puntuales, la película está bastante bien a nivel visual y a nivel de efectos. Otra cosa que se le podría achacar, la película dura 2 horas y media, no esperaba menos de un blockbuster de Indiana Jones y mucho menos del final de la saga, o del final, mejor dicho, de Harrison Ford en el papel, porque no sabemos si la saga va a continuar de alguna manera. Sí que es verdad que con 2 horas y media de duración, la película inevitablemente tiene que tener unos cuantos bajones de ritmo entre escenas de acción, estas escenas que hay pues un poco para que respire la acción y que son completamente necesarias y que además nos dan muy buenos momentos de emoción, de conexión entre personajes y de humor, pero sí que es verdad que quizá en la segunda parte de la película decae un poquito el ritmo. Pero nada grave, es decir, en general la película se pasa volando, es divertidísima y es completamente trepidante y muy entretenida. Así que, lejos de lo que se nos contó hace un mes y pico de que esta película iba a ser completamente un batacazo creativo y que iba a ser incluso peor que La Calavera de Cristal, tal y como la estaban pintando, nada más lejos de la realidad. Esta Indiana Jones 5 es un cierre bastante redondo, como decía, y bastante digno. Dignidad es la palabra que yo le doy a este final. Secuencias de acción increíbles, como decía, mucho humor, mucha emoción, conexiones nostálgicas con la saga sin pasarse, diálogos muy ágiles, interpretaciones magníficas, especialmente por parte de Harrison Ford y por parte de Phoebe Waller-Bridge y Mads Mikkelsen, que lo bordan en sus respectivos papeles. Indiana Jones y el Dial del Destino es un cierre, como decía, de saga que nos da la última aventura de Indiana Jones. Yo creo que bueno, ya se ha hablado un poco de cómo se podría extender quizá la saga de Lucasfilm en el futuro con posibles spin-offs, quizá en forma de serie para Disney Plus. De esto no hay nada 100% confirmado. James Mangold venga a decir que ese spin-off de Helena, de Phoebe Waller-Bridge, no es una realidad. Yo creo que cuando la gente vea la película lo va a pedir, lo va a querer, porque es un personaje que lo pide a gritos, pero en general no sabemos cómo va a seguir. A falta de saber cómo va a continuar esto, si es que continúa, Indiana Jones y el Dial del Destino es un cierre bastante redondo a 42 años de legado y a 42 años de saga y de personaje. Indiana Jones recupera el brillo con esta quinta entrega e inmortaliza de la mejor manera a Indy, a este Indy maduro, en un final que nos recuerda por qué queremos tanto al personaje. Indy ha vuelto, Indiana Jones ha vuelto y lo ha hecho para despedirse por todo lo alto, en un adiós lleno de emoción. Así que solo queda decirle a Harrison Ford, a Steven Spielberg, a Indiana Jones, muchas gracias por la aventura.